Bueno, muy buenos días para todos, chicos. Una nueva semana, un nuevo tema, una nueva actividad a tener en cuenta en ortografía. En este caso, el tema del día de hoy es el último tema de este periodo. Ya después de esto viene el esquema de afianzamiento, las bimestrales y culminamos. Mm, Como siempre les digo, los temas de ortografía son corticos, son muy precisos y muy útiles para mejorar nuestra parte ortográfica en lengua castellana. Ustedes ya conocen muy bien la dinámica del desarrollo de las clases, de la observación de los videos, de la toma de apuntes, del espacio para hacer las preguntas que sean necesarias y el desarrollo de la actividad. En el caso del día de hoy vamos a estar trabajando con neologismos. Entonces, los neologismos son una palabra nueva, es decir, una palabra que surge de alguna otra lengua o del conjunto de palabras que pueden llegar a formar una palabra nueva en una lengua. En este caso, estaríamos hablando de la lengua castellana. Los neologismos se crean a partir de nombrar diferentes actividades, objetos, lugares, nuevos conceptos, etcétera. Son diferentes tipos de palabras y ya vamos a ver qué tipos de palabras son los neologismos. ¿Cómo surgen los neologismos? Los neologismos surgen por el avance de la ciencia, de la tecnología, de la transformación política, cultural, religiosa, social, en general. Ya vamos a ver por qué. En cuanto a los neologismos, estos se dividen en tres aspectos principales. Los primeros son neologismos por composición, los segundos neologismos por cálculo lingüístico y los terceros neologismos por trasplantación. Y ya vamos a ver de qué se trata cada uno, son categorías diferentes. En el primer caso, que es los neologismos por composición, tenemos que estos provienen de la unión de dos lexemas. ¿Qué son dos lexemas? Dos palabras que son fijas y que no tienen ningún cambio. Entonces, acá tenemos un cuadro en el cual tenemos lexema 1, que son un listado de palabras, lexema 2, que son otro listado de palabras, y el neologismo. El neologismo en este caso es el producto de la unión del lexema 1 con lexema 2. Entonces tenemos rompe, que es un lexema, es decir, una palabra fija normal, cabezas, otra palabra fija normal, para formar el neologismo rompecabezas. ¿Listo? Lo mismo con los demás ejemplos. Paso, doble, para formar paso doble. Latino, americano, latinoamericano. Hispano, americano, hispanoamericano. Agua, fiestas, para formar aguafiestas. Auto, móvil, para formar automóvil. Agua marina para formar agua marina. Entonces, en este caso tenemos que el lexema 1 junto con el lexema 2 son palabras fijas, palabras que por sí solas tienen un significado, pero al juntarlas formamos una nueva palabra con un nuevo significado y a esto le llamamos neologismo. ¿Listo? Bueno, pasando a la característica número 2 o a la categoría número 2 de neologismos, tenemos el neologismo por calco lingüístico. Vamos a ver qué es. En este caso, el neologismo por calco lingüístico es aquel, perdón, que traduce un término de un idioma a otro para darle una apariencia propia, es decir, para darle sentido en esta otra lengua. Entonces, en este caso, hay un cuadro en el cual tenemos el término original en su lengua, utilicé términos en inglés, su traducción y cómo pasaría este término a español, ¿sí? Entonces, se traduce este término original, que es de lengua inglesa, al español para darle el mismo significado que tiene en la otra lengua. Por lo tanto, también es un neologismo. Entonces tenemos countdown. La traducción de count es cuenta. Down puede ser o atrás o abajo. En este caso, el significado que utilizan es atrás y en español es cuenta atrás. Después tenemos hot dog, hot caliente, dog perro, perro caliente en español. Sí, eso fue algo que nosotros apropiamos de la cultura inglesa. Like year, tenemos que like es luz, year, año. Entonces, año luz.
Self-service, tenemos que self es auto, service, servicio, autoservicio en español. ¿Listo? Entonces, son palabras que su traducción, más que todo literal, es algo que nosotros adaptamos en lengua castellana para darles el mismo significado que tiene el término original. Y pasamos a la tercera categoría, que sería neologismos por transplantación. Los neologismos por transplantación son una adaptación de un término en una lengua extranjera. Es decir, yo adapto el término en esta lengua extranjera, el término original, que en este caso puse ejemplos en inglés o en francés, y en español los transformo fonéticamente. Es decir, en ambos idiomas, fonéticamente, es decir, en la forma, en el sonido de la palabra, son muy similares. En este caso, podría ser un préstamo lingüístico, es decir, este término original que viene del inglés o del francés, nosotros lo adquirimos o lo adaptamos en lengua española, ¿sí? Por medio de la parte fonética, es decir, por medio del sonido, que es muy parecido y tienen significados totalmente parecidos, ¿sí? Es lo mismo. Entonces tenemos que el término original en francés sería chauffeur y en español chofer. Y nosotros adaptamos ese término, ¿sí? Que originalmente es francés. Después tenemos volleyball, que es término original en inglés, y en español voleibol para nosotros. En francés tenemos gourmet y en español decimos gourmet, así, sencillo, tal y como suena, tal y como se escribe. En inglés tenemos shampoo y en español champú. En inglés cream y en español crema. En francés menu y en español menú. En francés première y en español premier. En inglés illusion y en español ilusión. Y finalmente, aquí hay otro ejemplo que tenemos que es original del inglés y del francés, que en inglés sería tour o en francés sería tour y en español es tour. ¿Listo? Entonces, en este caso son palabras que nosotros adaptamos de otros idiomas y las utilizamos en lengua castellana con una pronunciación un poquito diferente, pero que tiene el mismo significado y que se parece mucho en cuanto a su estructura escrita. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo no se acepta la inclusión de un neologismo en lengua castellana? Tengamos en cuenta que los neologismos tienen estas tres características que les expliqué anteriormente, ¿sí? Si no tienen esas tres características, no serían un neologismo en lengua castellana. Entonces, los neologismos que no se incluyen en lengua castellana son aquellos que no tienen un significado equivalente en nuestra lengua. Por ejemplo, en inglés, cheat es engañar. Entonces, en este caso, la palabra engañar no se parece ni de manera escrita ni de manera fonética al término original en inglés, ¿sí? Acá tenemos otros ejemplos. Tenemos yellow, que es amarillo. Escrituralmente no se parece y fonéticamente tampoco. El sonido no es igual. Y otro ejemplo podría ser training, que en español es entrenar. El sonido ni la escritura son iguales, por lo tanto no son neologismos, porque no estamos adaptando el término de otra lengua a la lengua castellana. ¿Listo? Entonces, en este caso no serían neologismos y no serían válidos. Y ya, para terminar, o si llegaran a tener alguna pregunta hasta esta instancia, ustedes pueden preguntarme por Skype. Lo que van a hacer es que después de entender estas tres características, estas tres divisiones de los neologismos, van a desarrollar los ejercicios presentes en la página 89 del libro. Son muy cortos, ¿sí? Son 2 o 3 ejercicios. Y los van a desarrollar teniendo en cuenta los aspectos que aprendieron anteriormente. Entonces, aquí está una fotografía de la página 87, 89 de los 3 ejercicios que tienen que desarrollar. Para el primer punto les puse este ejemplo, ¿sí? Que dice, escribe 5 neologismos provenientes de la informática. Ustedes pueden escribir los 5 neologismos teniendo en cuenta las 3 categorías que vimos anteriormente. Neologismos por composición, neologismos por cálculo lingüístico, neologismos por trasplantación. De la categoría que ustedes quieran pueden escribirlos, ¿sí? Si quieren seleccionar una sola o si quieren escribir uno de cada una, está bien. Entonces, por ejemplo, tenemos que
podrían escribir un neologismo por composición en cuanto a informática si hablamos de hiper y vínculo, ¿sí? Que son dos palabras individuales y que al juntarse forman una nueva, hipervínculo. En cuanto a la categoría de cálculo lingüístico, lingüístico, podrían utilizar social media, que es una palabra, es un término que traducido al español es redes sociales y que lo adaptamos igual que su término original. Y transplantación podría ser blogger, que en español es bloguero, y en este caso yo estoy haciendo una adaptación del término en inglés para utilizarlo en lengua castellana. Ese podría ser un ejemplo. Ya después desarrollan el punto 2 y el punto 3. Eso sí ya es individual y es personal. ¿Listo, chicos? Entonces, espero que haya sido del agrado de ustedes la explicación. Muy corta, objetiva. Si tienen alguna pregunta, ya saben que me pueden preguntar por Skype. Dios los bendiga y que tengan un feliz día.